Bueno, Luis José, comenzamos la semana caliente, mejor dicho, terminamos la pasada semana muy caliente. Yo creo que ya ahora parece que la tensión ha bajado un poco después que salió la información de que la Junta Central Electoral había ya fijado la fecha para las nuevas elecciones municipales el 15 de marzo. No sé qué tú piensas, a mí me parece que es una decisión sensata. Haber dejado eso ahora mismo en el aire, lo único que haber hecho es aumentar las especulaciones y en definitiva llegar a una crisis política a mi juicio innecesaria, ¿no? Y que en definitiva lo que va a perjudicar es al país desde el punto de vista de su imagen exterior. Imagínate tú, un turista que quiere venir al país, un inversor que quiere invertir. Si tú le planteas una crisis política, el inversor no viene y el turista tampoco. Dice que ese país debe estar a bordo de una revolución. Por suerte, esto es un ruido que lógicamente se disipará tan pronto se dispongan los correctivos, claro, o se reencauce el proceso de manera institucional. Por eso yo no estuve de acuerdo en ningún momento con la ligera reacción de algunos sectores pidiendo la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. A mí me parecía un absurdo, porque uno se pregunta, bueno, renuncian y ¿qué pasa? Sí. Renuncian los actuales miembros de la Junta Central Electoral, entre los cuales hay ciudadanos y profesionales honorables en lo que yo confío, hasta prueba en contrario, independientemente de que se dé una situación que no tenga todavía una explicación convincente para todo el mundo. Pero si ellos hubieran renunciado, o si se produjera la renuncia de ellos, bueno, resultaría que tendrían que tomar posesión los 3 miembros suplentes que, por cierto, podrían asociarse, y así se ha señalado, como cuadros políticos del actual partido gobernante, claro, lo cual no sería bueno para el proceso, no serían una garantía por un tema de lealtad partidaria. Pero yo quiero decir que hasta prueba en contrario, yo quisiera entender que lo que pasó ayer, que debe ser debidamente esclarecido, es un tema que evidentemente tendrá que ser investigado y establecida las responsabilidades, claro, y consecuencias necesarias. Claro, si se establece que fue una acción intencional con el ánimo de sabotear el proceso y provocar la suspensión, como finalmente se dispuso, bueno, pues eso tendrá que establecerse. Fue eventualmente un error, fue una imprevisión, fue un acto de negligencia de las propias autoridades de la Junta Central Electoral, que tal vez debieron haberse asegurado de blindar el proceso haciendo un control de calidad, como dijo el propio presidente Julio César Castaño Guzmán, que él entendía que no se hizo. Parece que hubo algún desacuerdo o hubo alguna dificultad de tipo logístico que impidió que se hiciera. Pero si se trató de cualquier cosa que fuera, probablemente eso debería establecerse la razón, el porqué y los responsables, y aplicarse las medidas condignas. Pero mientras tanto, yo no creo que nosotros tengamos una alternativa confiable para entregar la responsabilidad de concluir este proceso a otros actores que nadie conoce. Y finalmente, ¿cuál sería el procedimiento que se emplearía para suplir un vacío con la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral? Bueno, se supone que si entran automáticamente, porque entrarían automáticamente los miembros suplentes. Claro. Entonces, si como son 5, entonces habría que designar 2 más. ¿Quiénes lo harían? En el caso de que deban nombrarse 2 o los 5, si renunciaran también los 3. Los suplentes también. Bueno, esa es una decisión que debe tomar el Senado de la República, según la Constitución. ¿Y quiénes componen el Senado de la República? Sí, la mayoría buena. Bueno, entonces, ese es el sentido. Yo creo que hay que ser cuidadosos cuando de manera ligera se asumen posiciones de tipo emocional en una circunstancia determinada. Hay que entender siempre la razón, el porqué y los objetivos. ¿Por qué proponemos, por ejemplo, que cambie la composición actual de la Junta Central Electoral? ¿Para qué? ¿Qué nos garantiza eso?
¿cuál sería la alternativa? Claro. ¿Un vacío o alguna sustitución que podría complicar más el panorama, el cuadro político actual? Bueno, entonces a mí me parece que personalmente yo entiendo que por lo menos 3 de los miembros de la Junta Central Electoral, reconocidos desde el punto de vista de mi percepción como profesionales honorables, deberían tener hasta el momento el beneficio de la duda, con la responsabilidad, con la pertinencia de que ellos sean los principales responsables de hacer las indagatorias, las pesquisas pertinentes para establecer las responsabilidades, sea lo que sea. Pero además, sobre todo, lo más importante, porque no se trata simplemente de buscar un culpable, se trata también de buscar una solución a una situación de tranque institucional. Para mí eso es lo primero. Eso es lo más importante. Entonces, de eso se trata. Pero yo puedo decir que hasta prueba en contrario, yo prefiero que la responsabilidad de este proceso siga en manos de los miembros de la Junta Central Electoral que tienen el mayor liderazgo en este proceso, que son Julio César Castaño Guzmán, Roberto Saladín y Carmen Inver Brugal. No menciono a los otros, y puedo decir su nombre, Henry Mejía y Rosario Graciano, porque ellos fueron propuestos como representantes de una corriente política partidaria. Y quizás por razones de lealtad, uno diría que ellos quizás sean capaces de anteponer los intereses de lo que representan políticamente a su propia reputación. Sí, pudiera ser. Pero no creo que llegara al punto de involucrarse. No, yo no lo afirmo, no me atrevería a afirmarlo, pero yo pienso realmente que tenemos realmente que seguir arando con esos bueyes. Claro. Lógicamente, ahora, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo esta tarde en una comunicación entregada al expresidente chileno Eduardo Frei por el Partido Revolucionario Moderno, representado por su presidente José Ignacio Paliza y su candidato presidencial Luis Abinader, que aquí están, son 8 puntos en líneas muy breves que me permito presentar. En esa comunicación entregada a Frei y a los representantes de la misión de la OEA que ha venido a supervisar el proceso, se plantea lo siguiente: una recomposición de las direcciones de elecciones y de cómputos de la Junta Central Electoral, una mayor equidad en la composición de las juntas municipales electorales, de los funcionarios de los colegios electorales y los técnicos involucrados en este proceso, el acompañamiento de una institución como el IFES u otra organización calificada a la dirección operativa de la Junta durante el periodo electoral, la creación de una comisión de seguimiento a la Junta compuesta de personalidades de reconocida integridad y renombre, la prohibición de todas las inauguraciones por parte del Ejecutivo, eso está planteado ya en la ley, sí, así como de cualquier contratación e inversión que no esté programada y que no sea indispensable para el debido funcionamiento del gobierno o de la sociedad. Una rigurosa aplicación de la ley en materia de publicidad y gasto electoral, designación por consenso de los fiscales electorales en todo el territorio nacional y una presencia permanente en República Dominicana de la misión de la OEA hasta la conclusión definitiva del circuito electoral dominicano. Bueno, ya Eduardo Frei dijo que se había comunicado con Almagro, que Almagro había dado instrucciones de mantenerse aquí hasta el final del proceso, que la comisión ya tiene la instrucción, en este caso del secretario general de la OEA, de mantenerse aquí hasta que el proceso se cumpla en su totalidad. Que no haya duda, Mario, de que la comunidad internacional, representada por la OEA, pero inclusive por los gobiernos amigos, incluyendo a Estados Unidos, le va a dar un seguimiento riguroso al tema dominicano. Por una razón, tú viste lo que pasó en El Salvador, con la decisión o con la amenaza o con la bravuconería del presidente Bukele, que intentó ocupar, llevó una fuerza militar y ocupó para tratar de forzar al Congreso a aprobar un préstamo. ¿Y qué pasó? La comunidad internacional reaccionó. Primero las fuerzas vivas, el liderazgo fundamental
del Salvador, pero también la comunidad internacional, incluyendo al gobierno de Estados Unidos. Que por cierto, hay que decir que Bukele es un aliado y un amigo del presidente Trump. Pero en materia de institucionalidad, yo creo que ninguna instancia de liderazgo internacional o de la comunidad internacional va a tolerar y aplaudir, por ejemplo, aberraciones de ese tipo. Y aquí la República Dominicana, señores, es el modelo latinoamericano en materia de estabilidad política. Y eso no importa que haya un cambio político, como deberá ocurrir en este proceso, porque evidentemente el presidente Medina no va a continuar. Habrá un cambio moderado, un cambio condicionado, que podría ser representado por el partido del presidente Danilo Medina, o un cambio, por ejemplo, encabezado por la oposición, como parece que apuntan precisamente las tendencias electorales establecidas en las encuestas. Así será, pero no importa quién sea el que gane, señores. Es la voluntad del país, es la voluntad del pueblo dominicano el que tiene que decidir lo que va a pasar, no un gobierno, no un sector de la vida política nacional. Y mantener sobre todo la institucionalidad, eso es lo fundamental. Claro. Eso es lo fundamental porque además eso es lo que da estabilidad, no solo política, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la imagen internacional. Mire, lo que estábamos hablando fuera de cámara, ningún inversionista, ni ningún turista, y estamos hablando de dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la economía del país. Primero, la industria turística, que constituye sin lugar a dudas el motor impulsor de la economía dominicana. Y segundo, en este caso, la inversión extranjera. Nosotros somos el país líder en la región en recibir mayor cantidad de inversión extranjera directa. Entonces, ningún inversionista, ni ningún turista visita un país, ni ningún inversionista trae su cuarto y trae su capital para meterse en una aventura en un país que no le brinde la garantía de que es un país estable desde el punto de vista político. Y esa es una de las razones fundamentales por las que la República Dominicana en todos estos años ha logrado mantener ese crecimiento económico, porque después de la revolución del 65 nos hemos mantenido con una estabilidad política, con sus más y con sus menos. Tenemos todavía una democracia muy frágil, muy vulnerable, pero se mantiene. Y eso es importante, es fundamental. Lo que señaló Luis José, puede ser que gane el gobierno y se mantenga en el poder, no será en este caso Danilo Medina, como es natural, o puede ser que sea la oposición. Pero cual que sea, lo importante es mantener la institucionalidad y que esa institucionalidad sea el reflejo y la consecuencia de la voluntad mayoritaria del pueblo. Hay que decir que la respuesta del liderazgo de la oposición dominicana ha sido muy sensata, muy mesurada, muy cuidadosa, y evidentemente que no se ha hecho eco de algunas voces que plantean prácticamente una especie de ruptura cuando se plantea la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral, que crearía una situación de incertidumbre que nadie sabe hasta dónde podría alcanzar. Y lo que han planteado es, por ejemplo, lo que declaró en el día de ayer el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, aún en medio de las tensiones que produjo la situación, fue sobre todo un planteamiento de carácter institucional, lógicamente reclamando cómo hay que hacerlo, todos tenemos que hacerlo, el debido esclarecimiento y las debidas sanciones en el caso de que ocurriera una acción intencional para sabotear las votaciones del día de ayer. Y en el caso del expresidente Leonel Fernández, yo vi su discurso de anoche en un tono bastante, diría yo, mesurado. Y hoy lo repitió. Sí. Unas declaraciones. Y en la línea, ciertamente, de plantear la salida institucional. Correcto. Sin salirse del cauce constitucional y legal. Porque yo pienso que ese debe ser el camino. Lógicamente, hay un ruido que ha estado perturbando, si se quiere, el clima de paz de nuestro país y que inclusive ha repercutido a nivel internacional. Pero yo creo que esto tenemos que resolverlo los dominicanos. Ahora, yo valoro mucho la presencia
de las misiones de observadores internacionales. Yo creo que sin duda alguna eso debe ayudar y debe ponernos la presión necesaria para hacer las cosas bien, porque ya nada va a pasar por encima de los cánones institucionales sin consecuencias. Lo que pasó en Bolivia tuvo consecuencias. Claro. O sea, aquí en América Latina no puede pasar nada en contra del orden institucional sin consecuencia grave para quien sea capaz de embarcarse en ese tipo de aventura. De manera que yo realmente estoy confiado. Yo estaba muy preocupado ayer domingo, y como todo el país, había realmente un sentimiento terrible de frustración. Óyeme, es la primera vez desde el año 1961, tras la caída de la dictadura de Trujillo, que se produce una situación como esta. Es verdad que en el año 94, por ejemplo, se produjeron situaciones que evidentemente entraban en conflicto con el proceso institucional. Por ejemplo, se descubrió luego de una investigación, como debe ser ahora, que en las elecciones en las que competía el presidente Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, se manipuló el proceso para quitarle votos a uno de los candidatos, al doctor José Francisco Peña Gómez, y lo presentó a la comisión encabezada por el doctor Rafael Toribio, y lo presentó como parte, y se tomaron, y hubo un acuerdo. Eso forzó a un acuerdo que implicó una reforma constitucional. Se recortó el periodo. Se recortó el periodo. De manera que yo pienso realmente que están dadas las condiciones para que en esta oportunidad, donde ha ocurrido una situación inédita en términos de la magnitud, señores, se suspendió todo el proceso ayer. No, se creó una situación de desconcierto total. Por eso te digo que yo creo que ha sido una decisión acertada en este caso, de una fecha, fijar de una vez una fecha para las próximas elecciones, porque haber dejado esa incógnita, ese vacío, lo que hubiera hecho fue precisamente aumentar la tensión, aumentar en este caso pues el desconcierto, las críticas, y complicar esto, llevar inclusive hasta una crisis política innecesaria, sin necesidad. Tenemos que entender esto como un tropiezo, no como una crisis política. Bueno, dice una frase famosa que se atribuye a la criminología francesa, cherchez la femme, busquen la mujer. En este caso, busquen a quien se beneficia de un crimen. Bueno, ahora resulta que están buscando culpables por aquí y por allá. Ya tuviste que Demito Clemontá dijo, no, eso fue el PRM. Y entonces resulta que el PRM señala precisamente al gobierno, o por lo menos a representantes del partido de gobierno. Y ya inclusive se señala hacia el sector de Leonel Fernández. Por ejemplo, el doctor Roberto Rosario, el pasado presidente de la Junta Central Electoral, declaró que a él aparentemente tiene información, dijo él, de que lo van a acusar de ser el responsable del sabotaje. Y el presidente de la República habla esta noche. Hay expectativa de hacia dónde va el presidente de la República. ¿Incursionará en las interioridades del proceso, de los eventos de ayer, o simplemente fijará una posición equidistante en su condición de estadista, de jefe de Estado, para garantizar que se hagan las cosas dentro de las reglas y el orden, y no como cabeza de un proyecto, porque en algún momento, lamentablemente, el presidente se ha presentado como cabeza del proyecto presidencial de su partido? Ahora, yo entiendo, Luis José, después que tú leíste aquí pues la propuesta del PRM, yo entiendo que cuanto antes posible los representantes de los partidos políticos, y no me refiero en este caso a los delegados de la Junta. Y no hay ninguna posición desmedida en la posición del PRM. Estoy hablando de la cúpula, los principales responsables de los partidos políticos, reunidos con la Junta Central Electoral. Deben llegar, en este caso, a un consenso, una serie de normas de carácter general.
porque si no cada quien empieza por su lado para plantear esto, lo otro, lo demás, allá se va a formar un tollo, ¿no? Sí, pero por ejemplo lo que yo vi, por ejemplo cuando se reunió con el presidente Frei de Chile y la misión de la OEA, la prensa que esperaba pacientemente que terminara el encuentro, le preguntó a Luis Abinader cuál era su posición sobre el anuncio hecho de la Junta Central Electoral, fijando ya con una fecha fija la celebración de las interrumpidas elecciones municipales. Y lo que dijo Luis Abinader es que, primero, no sabía, no conocía esa decisión de la Junta Central Electoral porque se tomó justamente, o se anunció en el momento en que él estaba reunido. Pero no la rechazó. Y a su vez, bueno, evidentemente el PRM tenía también su propuesta, que hablaba de a la mayor brevedad posible. Eso quiere decir, posible quiere decir, primero, que se hagan las indagaciones correspondientes, que se hagan los ajustes y los correctivos necesarios para garantizar la confiabilidad de esa jornada electoral. Y el plazo, como lo dijo Carolina, bueno, ella dijo, vamos a ganar, no importa cuándo, no importa cómo, ni lo que haya que hacer. Está convencida de que lo importante es que haya una competencia democrática, que se le facilite a los ciudadanos el ejercicio de su voluntad a través de su derecho al sufragio. Ahora mira, yo creo que la fecha del 15 de marzo es razonable, porque primero, la fecha tiene que estar dentro del calendario establecido. Los plazos establecidos. Número 2, da tiempo suficiente a que se hagan los ajustes necesarios, de tal manera que cuando se den las elecciones del día 15, no volvamos a tener otra vez una serie de problemas. Porque tú tienes ahora, de la noche a la mañana, tú no puedes ajustar toda esta serie tú sabes, una de las preocupaciones de propuestas. Tú sabes que una de las preocupaciones que anda justamente ondeando en el ambiente, que no creo que sea solo en el ámbito, en el litoral de la oposición, sino entre todos los candidatos, es que un mes más de campaña, que agarra a los candidatos prácticamente agotados económicamente. Es una situación bastante complicada. Entonces, pensando yo en eso, la Junta Central Electoral haría un bien a todo el mundo si genera una especie de tregua proselitista en términos de inversión en publicidad y en actividades proselitistas típicas. Por ejemplo, los mítines, los recorridos, etcétera, etcétera. Quizás permitir que los candidatos sigan, por ejemplo, utilizando los medios de comunicación para propagar sus propuestas y discursos. Ir a los programas. ¿Tú entiendes? Y eso sería bueno, no solamente bueno para los candidatos y para los partidos en términos económicos, y reduce el sino inclusive para la propia sociedad dominicana, que tendría una tregua. Correcto. A mí me parece que sí, que esta sería una propuesta interesante. En ese sentido, pues, limitar en este caso, pues, la campaña ahora, el tiempo de campaña para las elecciones el día 16. Y como tú dices, representaría también un alivio económico, porque de lo contrario habría que hacer una inversión adicional. La política es carísima, ¿no? Y no todos están en capacidad ahora mismo de volver a meter la mano en el bolsillo, ni de tocar puertas para pedir nuevamente ayuda. Sí, no, espérate, ya yo te di, no me venga otra vez. Además, después vienen las elecciones presidenciales, que son precisamente las que van a requerir, en este caso, pues, mayor inversión, mayor trabajo, mayor movilización, porque en definitiva, sin desdeñar en este caso la importancia de elegir los gobiernos municipales, que son fundamentales, pero no cabe la menor duda que las elecciones presidenciales y congresuales son, en este caso, pues, de mayor categoría, de mayor trascendencia, y lógicamente van a exigir un mayor esfuerzo, desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista de la movilización de los proselitistas, como del gasto económico, ¿no? Me pregunto yo si los resultados emanados de las interrumpidas elecciones de ayer domingo se darán a conocer, porque tú sabes que están circulando por diferentes vías, porque resulta que a los delegados y a las autoridades designadas en los centros de votación le dijeron
reciban votos y cuéntenlo. Claro. Pues dame decirte, yo conozco casos donde se contaron los votos, como el caso del colegio Luis Muñoz Rivera, que queda muy cerca de donde yo vivo. Esos son varios. Y ahí se dieron unos resultados. Unos resultados que, por cierto, favorecen ampliamente, en el caso de la boleta municipal de la capital, a Carolina Mejía. Apareció con 72 votos contra 12 de Domingo Contreras, 8 de Johnny Ventura y 7 de Pujal, de Bartolomé Pujal. Lógicamente eso no tiene que ser representativo, porque eso es un sector de clase media alta que probablemente sigue identificado como lo estuvo con David Collado, donde David ganó también por una amplia mayoría en la circunscripción 1 del Distrito Nacional y ganó con un amplio apoyo de los sectores de clase media alta, de la clase media evidentemente. Claro. No tanto así, aunque también ganó en todas las demás circunscripciones de la capital, pero donde logró un mayor nivel de apoyo David Collado en el 16 fue precisamente en la circunscripción 1 y particularmente en los sectores de clase media y clase media alta, que también aparentemente está favoreciendo a Carolina Mejía. Pero eso de todos modos es una señal que no deja de ser interesante. Bueno, Luis José, vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido. ¿Te esperamos mañana otra vez? Mañana voy a tener una actividad para la que me comprometí, pero de todos modos en el curso de la semana puede ser. Está bien. Hacemos la pausa y regresamos.